Quiero hablarte sobre Jairo, esta historia que encontramos en Marcos capítulo 5, versos del 21 hasta el versículo 43. Un personaje muy conocido, una historia preciosa, pero seguramente nadie sabía que Jairo significa iluminado. A lo mejor sí sabías la definición de Jairo. La verdad es que cuando vemos lo que este padre hizo por su hija, tenemos que decir que ciertamente vivió conforme a su nombre. Tuvo la iluminación de hacer lo más importante para salvar a su hija. Su hija tenía 12 años. ¿Y sabes lo que hizo Jairo? Acudió al médico de médicos. Acudió a la única persona que podía traer la vida a su hija. En la vida de Jairo encontramos un verdadero modelo para el padre de hoy. La forma como buscó sanidad para su hija nos obliga a traerlo como ejemplo de una paternidad responsable. Sobre todo cuando esto es una de las cosas que más carecemos hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué piensa un hijo de un padre? Bueno, es obvio que la respuesta que ellos darán es directamente proporcional a cómo ellos le ven hablar y cómo les tratan dentro del hogar. Va a depender también de cuánto tiempo gasta estar con ellos y nutrir sus necesidades económicas, también emocionales y espirituales. ¿Qué pensaría esta niña de su padre? Para esta hija, Jairo era el mejor padre del mundo. ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué piensan las personas a las cuales tú estás a cargo de ellas? Es interesante cómo los hijos a través de sus edades van calificando la actuación de sus padres. Por ejemplo, niños de 4 años. Mi padre puede hacer de todo. A los 5 años, mi padre lo sabe todo. A los 6 años, mis padres son más sabios que todos. Incluso lo comparan con otro. Mi padre es más sabio que el tuyo. A los 8 ya empieza la duda. Creo que tal vez mi padre no sabe exactamente todo. A los 10, en la antigüedad, cuando mi padre estaba creciendo, las cosas sí que eran diferentes. A los 13 años, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para que se acuerde de su niñez. A los 15, por ejemplo, no le hagas caso al viejo. No le hagas caso a tu padre. Él es muy anticuado. A los 17... a veces me pregunto cómo pudo mi padre salir adelante con lo poco que entendía de las cosas. A los 21, mi padre, Dios mío, el pobre está totalmente despistado. No es de nuestra época. No está a la moda. A los 25, creo que mi padre sabe algo de esto. A los 30, tal vez debería consultar con mi padre para ver qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. A los 40, no voy a hacer nada antes de consultar con mi padre. A los 50, me pregunto cómo habría manejado esto mi padre. Esta situación, ¿cómo lo habría hecho él? Era tan sabio. Tenía experiencia. A los 55, daría cualquier cosa porque mi padre estuviera con nosotros ahora para poder hablar de este tema con él. Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era para aprender tanto de él. ¿A cuántos hijos le gustaría tener un padre al estilo de Jairo? Un padre al estilo de Jairo es un hombre que busca primeramente a Jesús. Un principal buscando al Señor. Versículo 26 de Marcos capítulo 5. La hija de Jairo sabía del oficio de su padre. Él era un principal de la sinagoga. Era un hombre de mucha importancia religiosa. Él manejaba los asuntos correspondientes a la ley. Tenía que asegurarse de la lectura que se haría para todos los días. Él tuvo que gozar de gran respeto, de gran admiración de parte de la gente. Pero a pesar de que este hombre tenía esta gran responsabilidad eclesiástica, no descuidó su hogar, no descuidó su familia. La opinión de esta hija sobre su padre será aún mayor al ver que no le importó su posición para ir en búsqueda de aquel de quien la gente estaba hablando por todas partes. De modo que aquí tenemos a un padre preocupado por su hija y decidido a encontrar la ayuda necesaria para salvarla.
Nada impacta más la vida de un hijo que ver a su padre despojarse de lo que él es, ir en busca de su ayuda. Eso habla de responsabilidad, habla de preocupación, habla de amor por los suyos. Jairo no se avergonzó de buscar a Jesús. En la historia, si te fijas, no envía a un sirviente para contactar con Jesús, como sí que hemos visto en otras ocasiones, sino que se presenta a sí mismo. No envía a su esposa, sino que se presentó a sí mismo. Versículo 22 en adelante, un principal de rodillas ante el Señor. Jairo no vino en la noche como hizo Nicodemo. No lo hizo en la noche para que nadie lo viera, lo hizo en público. Él vino donde había mucha gente. Seguro que entre ellos habría gente que le conocía bien, pero él no se avergonzó de venir a Jesús. No lo hizo como un fariseo que venía con preguntas y actitudes prepotentes y orgullosas. Él vino y además se postra delante del Señor. ¿Qué es lo que sucede hoy con tu familia? ¿Por qué tenemos una sociedad con familias tan disfuncionales? La respuesta yo creo que es clara. Tenemos a padres que en lugar de buscar al Señor para ayudar a sus hijos, están buscando cuál es lo último de la moda, cuál es lo último de los juegos, de las diversiones. En lugar de buscar a Jesús, que yo creo que es la clave para que les ayude en su condición, están dejando incluso a veces los padres que sea la escuela, la televisión o los amigos el que formen el carácter en la vida de sus hijos. Un padre responsable como Jairo traerá a Jesús sus problemas. Se postrará ante él sin vergüenza para que intervenga en la vida de sus hijos. Un padre que ama realmente a sus hijos cumplirá una función sacerdotal con su familia. Si un padre quiere ver que su hijo se levante, necesita él primero postrarse a los pies del Señor, no avergonzarse de Dios. Jairo no lo hizo. Jairo se presentó delante de la multitud. Un padre al estilo de Jairo es un hombre de persistencia. Le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, versículo 23, Marcos capítulo 5. La palabra rogaba tiene un sentido de clemencia, de urgencia. Jairo era un apasionado por el bienestar de su hija. Nada es más importante para un padre que la salvación de sus hijos. Y la agonía de la hija de Jairo representa el estado en el que se encuentran muchos hijos de nuestros padres. Los hijos necesitan desesperadamente la presencia del padre en sus vidas. De ellos depende su salvación y la clase de vida que llevan en el futuro. Y a lo mejor estás pensando, pero yo ya, mi padre no está conmigo, ya falleció hace años, pero a lo mejor tienes una autoridad, o tienes a tu pastor, o a tu responsable, o a tu líder de jóvenes. Él debería hacer la función de padre. Los hijos necesitan desesperadamente la presencia del padre en sus vidas. Como te he dicho, de ellos depende su salvación y la clase de vida que llevarán en el futuro. Las estadísticas son alarmantes hoy en día. Hijas sin padres tienen un 100% de más probabilidades para tener un niño en su adolescencia. Hijas sin padres pueden tener hasta el 164% de probabilidades de tener hijos fuera del matrimonio. Hijas sin padre pueden tener un 92% más alto de divorcio. Hijos sin padres tienen hasta el 35% de tener un fracaso en sus propios matrimonios. Hijos sin llegar hasta el 300% de probabilidades para caer presos como delincuentes juveniles. Son estadísticas. Las estadísticas nos muestran la ausencia de padres, que no les importan incluso la salvación de sus hijos y que no les han inculcado esos valores cristianos. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Versículo 23, segunda parte. Jairo fue un padre creyente. Creyó que si Jesús tocaba a su hija, ella sanaría. Felices los hijos que cuentan con padres como Jairo, ¿verdad? Que creen en el poder de transformación de Dios. Un padre responsable se asegura que sean las manos del mismo Señor que toquen a sus hijos. Que cuando nazcan sean sus manos las que les bendicen. Que cuando son niños sean esas manos las que comiencen a moldear su carácter.
Que cuando lleguen a la adolescencia sean esas manos las que le toquen para sus pensamientos y también para las actitudes que se van a reflejar. Y sobre todo que cuando sea un joven adulto, esas manos lo preserven para dar lo mejor de su vida al Señor. Las manos de Jesús que crearon el mundo pueden crear una hermosa vida en nuestros hijos. ¿Qué manos o cuáles manos están tocando a nuestros hijos? Versículo 24, y les seguía una gran multitud y les apretaban. No sabemos cuál era la enfermedad de la hija de Jairo, pero a juzgar por la forma como llegó Jesús y las palabras, mi hija está agonizando, puede ser una clara evidencia que aquella adolescente, su hija, se estaba muriendo y no se podía perder más tiempo. Todos sabemos cuántas personas mueren por la falta de atención médica. Esa falta de atención médica a tiempo. ¿Cuántas vidas pueden salvarse si la medicina y la ayuda llegan a tiempo? Así que aquí tenemos a un padre que se encuentra con algo inesperado. Primero vemos que Jesús no rehusó ir de inmediato con él, pero había una gran multitud. Muchos de ellos buscaban también sanidad. Muchos seguían a Jesús y lo apretaban. Quizás Jairo pensaba que su hija debería ser atendida de inmediato antes que otro caso. Aquí es donde hay que depender con fe del Señor. La desesperación nos puede hacer perder el control. Antes de curar a su hijo de 12 años, hay una mujer con flujo de sangre, conocemos la historia, también con 12 años. De esa enfermedad. Jairo fue testigo de un caso que era peor que el de su hija. A lo mejor eso le enseñó paciencia, constancia, antes de que el Señor obrara. Qué bueno que nuestros hijos vean la paciencia de sus padres con ellos. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuál sería su reacción como padre ante esta noticia? ¿Seguiría todavía esperando para que el Señor viniera a casa? Estas son las últimas palabras que queremos oír frente a un hijo que está enfermo. Nada podrá quebrantar más el corazón de un padre que el hecho de no poder hacer más por su hijo. Imagínate si aquella hija era única. El corazón de Jairo tuvo que estar destrozado. Por eso todos los hijos son especiales. No temas, cree solamente. Así que frente a una noticia negativa total, hay una palabra de vida. No temas, cree solamente. Frente a una noticia desalentadora hay una palabra de esperanza. Frente a una noticia que quebranta el alma hay una palabra de consuelo, de esperanza. No temas, cree solamente. Esas son las palabras que Jesús nos presenta para que ante la adversidad que pasan nuestros hijos o pasamos nosotros mismos, tengamos la certeza de que el Señor va a obrar y nos va a decir, no temas, cree solamente. Un padre al estilo de Jairo es un hombre que se asegura de traer a Cristo a su casa. Me gusta el pasaje de Josué. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Bienaventurado el padre que invita a Cristo a su casa. Nadie le hará más bien que él. La pregunta es, ¿habita Cristo en su hogar? Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba. Esto es lo que logró un padre responsable y diligente. El esfuerzo que prende por su hija. Se aseguró que el Señor fuera a su casa y derramara de su amor, de su sanidad. Como era de esperar, Cristo tiene poder para levantar, para sanar y para curar al caído. Una sola palabra de Jesús es suficiente. Talita cumi. Son palabras que levantan al que ya perdió la esperanza. Y Cristo tiene poder para levantar a nuestros hijos contra todo aquello que viene a sus vidas para destruirles. El tema es que hay que traer a Jesús a la casa, a nuestro hogar. Si no lo hacemos, llegará enfermedad, llegará la muerte a nuestro hogar.
El amor de un padre al estilo Jairo no lo hace vivir tranquilo hasta no ver a sus hijos felices. El padre de esta historia nos revela la importancia que tiene buscar a Cristo para levantar al hijo que padece. La determinación de no afligirse frente a lo inesperado, de creer en la palabra de Jesús. Nos habla de una firmeza que debe ser imitada por el padre de hoy. Este hombre venció varias barreras, entre ellas la del orgullo de ser principal y luego postrarse a los pies del maestro, pero también venció la barrera de las multitudes para llegar a Cristo y también venció la barrera de esperar hasta que el Señor tuviera el tiempo de ir. Nada es más valioso para ti que tus hijos. La lucha que emprendas para salvarlos hoy será el negocio más grande de tu vida, porque ¿qué aprovechará el padre si ganare todo el dinero del mundo y perdiera a sus hijos? ¿No? Hemos hecho ahí una fusión de versículos. Qué bueno es que el padre pueda traer a casa a Cristo. Asegúrate que tus hijos están siendo tocados por el Señor. Esto hará la diferencia para el resto de sus vidas. La pregunta es, ¿eres un padre responsable? ¿Un padre responsable como Jairo? ¿Un padre que se preocupa por sus hijos? Y cuando digo padre no me refiero solo a la parte del hombre, sino también a la mujer. Aquí la historia nos menciona al padre, pero aquí también estamos hablando de la mujer. ¿Somos padres responsables? La respuesta, como siempre, depende de cada uno de nosotros. Lleva a Jesús a tu hogar y en tu casa habrá salvación. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. No lo digo yo, lo dice Josué en la Biblia. Radio Solidaria, una radio comprometida.